Quería preguntarte, ahora llegando a este tercio final del podcast, tu experiencia con respecto al sistema sanitario desde tu punto de vista, habiendo trabajado como periodista sanitaria. ¿Cómo has vivido toda esta etapa? ¿Cómo has visto cómo funciona el sistema? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Vamos. Pues mira, yo empecé con quimio enseguida, una vez me dieron el alta, pues creo que en mayo, estuve hasta agosto, después tuve un parón en agosto y ahora en septiembre volvimos a empezar, pues una dosis cada 3 semanas. Las primeras 4, mi entorno era como, a ver, yo la primera también estaba preocupada por yo qué sé, pues si tenía problemas de estómago, de digestión, eh, pero realmente, fíjate, para mí no era y no está siendo, ahora me vengo yo sola, porque ya he conseguido que me dejen venir sola. No es por mí, es por el entorno, porque para mí, desgraciadamente, había venido tantas veces que para mí no es traumático. Yo, de hecho, conozco a profesionales, y no solo por el trabajo del hospital, conozco incluso aquí profesionales de la sala donde estamos, el hospital de día oncológico, porque estuve mucho tiempo con mi madre y también estuve con mi suegra, las dos han fallecido de cáncer. Entonces, realmente, para mí el venir no fue traumático. Em, ¿Cómo lo he vivido? Lo he vivido, por una parte, que igual que cuando pasé el proceso con ellas, ves la parte positiva de la total humanidad y cariño con el que todo el personal de la planta de oncología te trata. Eso es impresionante y se agradece mucho y que sirva de agradecimiento a todos. Pero también ves la parte negativa, ves que como está pasando un poco con todo el sistema de salud público, le revientan las costuras muchas veces y que muchas veces vosotros hacéis más horas de las que os toca por voluntad y por empatía con los pacientes y que se queda pequeño en las salas de espera y que esto pasa aquí y pasa allá. Entonces, yo estaba también muy tranquila, mi entorno a lo mejor me decía: "¿Y por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá?". Yo a un privado no tenía ningún interés en irme y en un público tenía claro que la única diferencia iban a ser las instalaciones, porque sabía que para mi tipo, mi mutación, había unos protocolos establecidos, aprobados por el ministerio y aprobados. Y siendo yo paciente de aquí o siendo paciente de cualquier otro hospital, ponle nombre tú, se lo voy a poner yo, Cualquiera. cualquiera, me iban a dar el mismo tratamiento. Entonces, realmente yo estaba muy tranquila. El problema fue tranquilizar a mi entorno. Pero sí, o sea, las esperas, yo estoy, pues no sé, pues me vengo, me pongo a leer, ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar? ah, pues como aquí supongo que estarán en muchos sitios, pero claro, y es que vamos a decir para oncología, pero hace falta en todos los sitios. Ya. Hace falta inversión, hace falta profesionales, hace falta espacio y por encima de todo hace falta investigación. Yo sin la investigación, yo no sé si estaría aquí contigo o a lo mejor estaría, pero no estaría como estoy ahora. Y ojalá esto que te digo sea para muchos Para muchos años, años. ¿sabes? Entonces, falta. Otra cosa, igual que te hablo de la empatía y de la humanidad con la que la gran mayoría de personal, eso siempre lo decía y no ha sido por mi caso, yo no me he encontrado con nadie en este caso, pero por lo que te digo de esos procesos de cáncer, sí que me he encontrado algunas veces no con formas de comunicar más duras, más tajantes. Quería también hablar
sobre cómo es desde tu punto de vista el tema de la humanidad en la medicina. ¿Cómo lo has vivido durante toda esta época? Pues lo que te comentaba antes, que yo creo que en el sistema es una parte súper importante. Ahora, en planes de gobiernos autonómicos se habla mucho de la humanización de la medicina, pero es que es muy necesaria. Tú tienes a profesionales me da igual que sea un TKE, que sea desde un TKE hasta un profesional, hasta un investigador. Si hay muchísima, la gran mayoría son personas empáticas, que te transmiten su cariño, entienden perfectamente por lo que estás pasando y por lo tanto cuando hablan contigo y se dirigen a ti, eso es muy importante porque, como te digo, para mí esta área y este proceso desgraciadamente era conocido, entonces al pisar terreno conocido pues era menos Doloroso amenazante igual, o menos doloroso o menos, daba menos miedo. miedo, exacto. Pero si alguien con una sonrisa te coge, te lleva de la mano y es muy importante. Entonces, ya te digo, precisamente aquí en el hospital de día y en el hospital general, en toda el área, pero ya te digo, desde los TCAES, es que, vamos, hay un amor y un cuidado por los pacientes. Pero sí que me he encontrado con profesionales pues que la empatía cuesta, no sé si tenéis o creo que debería de haber una asignatura en comunicación, porque de la manera que ese profesional, entiendo que ese oncólogo o ese médico da esas noticias de esos resultados de imagen o te viene a decir, mira, lo que tienes es muy gordo, es que yo creo que es muy importante, no solo porque te quedes clavado en el sitio en ese momento, sino en cómo vas a encarar las cosas. Y ahí yo creo que a veces se deja mucho al albur de la propia personalidad del profesional, Ya. porque me he encontrado a profesionales muy cuadriculados, que van, hacen lo suyo, levantan poco la vista del ordenador, preguntan poco, se interesan poco. Que como eh, profesionales hay personas, que es así, exacto. esa es la Y realidad. comunican de una manera muy corta, muy seca, muy tajante y te dejan con muchas preguntas. Y me he encontrado de ahí hacia lo mejor con todas las escalas, ¿sabes? Yo, por todo lo que he pasado y por parte del trabajo, pues tengo claro a lo mejor, o tengo un poco más claro qué preguntar o qué me interesa, pero ahí afuera hay mucho desconocimiento de todo el proceso, mucho desconocimiento. En cualquier persona de a pie que a ella o al entorno le llega un diagnóstico, está superada, no tiene ni idea, pero no le hables de protocolos, no le hables de estudios, porque no es su mundo, no lo toca, no lo maneja. Entonces, que los profesionales piensen que ellos se ponen a hablar de su mundo. Nosotros, a lo mejor, como periodistas y yo que he trabajado en este sector, digamos que estoy entre medias de esos dos mundos, Justo, un poco de la el gente. nexo. Exacto. Entonces yo ahí sé cómo lo recibe la gente y he cazado bastantes mariposas de vuestras conversaciones para saber cómo funciona esto y por dónde va, pero yo en eso me siento una privilegiada porque yo llego, yo me siento, yo pregunto, eh, incluso busco información que no debería, interpreto un Lo paper, he vivido personalmente en consultas. Tengo efectivamente. una paciente súper informada, Entonces, que hay cosas que a veces tengo que hasta consultar pero yo para... estoy aquí y la mayoría de la gente está aquí. Una de las mejoras que me he encontrado ahora de cuando venía como acompañante, porque yo no recuerdo que estuviera, es, por ejemplo, el servicio de enfermería oncológica que te hiciera la visita antes, te dijera lo que puedes esperar y los efectos secundarios. Y ese teléfono que tú tienes para cuando estás en casa, que sales de aquí de las visitas con la cabeza, que no sabes ni lo que te han dicho,
ni te acuerdas, ni tal, y tú en tu casa cuando, oye, pues hace 2 días me pusieron la quimio, he notado esto, ¿es normal? ¿No es normal? Tener ese teléfono simplemente para llamar y que te digan es totalmente normal. O mira, en la documentación que te di, busca que para esto puedes hacer estas cosas. O mira, pues si la crema que te han recomendado para esto, no te preocupes que la puedes. Evidentemente no vais a estar dando los profesionales vuestro número, ni lo pretendo, pero Ayuda, que ayuda tengáis mucho. en cuenta que muchas veces las preguntas no surgen aquí y no surgen en la consulta. Surgen en casa. Sí, porque aquí es demasiada información Y mucho shock también para muchas noticias, para para muchos procesar, resultados. efectivamente. La gente es muy frecuente que cuando das una noticia, o sea, se queden en Te shock. bloqueas, Y de hecho, totalmente. al final, yo siempre digo lo mismo. Digo, ahora igual, sobre todo al principio de todo, cuando estás diciendo la situación que tiene el paciente, Sí, yo les digo siempre, vete a casa, sí, apúntalo todo cuando sí, tengas dudas y cuando vuelvas a la sí, segunda, antes de que empecemos cualquier tratamiento o lo que sí, sea, vuelves a preguntar. sí. Porque ahora es un poco como, es que no sabes en qué mundo te estás metiendo. Y sobre todo yo te digo que ahora vengo, por ejemplo, aquí a ponerme la quimio, vengo yo sola y a las consultas vengo yo sola porque ya no quiero movilizar ni que nadie mueva trabajos por algo que puedo hacer yo. Pero sí que es cierto que en las primeras, que yo era bastante reacia a que viniera, me vino bien porque llegó un momento que fíjate que yo más o menos sé lo que me estaban hablando, llegó un momento que salía y digo, ¿y de esto qué me han dicho? Y Ya, menos mal que en ese momento estaba mi hermano, no, te ha dicho que esto, que después empezó. Ah, sí. Y yo que siempre voy apuntando a tope. cosas, pero para alguien que, vamos, súper importante eso como paciente. Vamos a hablar del futuro. Mm. O sea, del futuro. De cómo es de importante la investigación para Mm. ese tipo de cosas. Creo que el hecho de conocer cada vez más la enfermedad nos permite averiguar tratamientos que son específicos y que mejoran mucho, tanto como hemos dicho, supervivencia, como por ejemplo la tolerancia por disminuir los efectos secundarios. ¿Qué es lo que piensas tú de todo esto? ¿Qué mensaje podrías dar a la gente con respecto a tu situación? A ver, yo después de trabajar y de estar trabajando y tocar y hablar con mucho paciente oncológico y después de las experiencias personales, yo siempre lo digo, investigación, investigación, investigación. Y hay que quejarse, hay que donar o colaborar cada uno evidentemente en lo que se pueda, pero si no puedes, aprieta como puedas, con tu voto o con una queja como puedas. El dinero público debe de servir para esto. Yo llevo esa pastilla mágica que, como te he dicho antes, espero que dure mucho tiempo y que cuando se vaya a acabar, esa cuarta generación de la pastilla esté ya en el mercado. Yo me aferro a eso, a que esa rapidez con la que precisamente en el área de los tumores pulmonares, esa velocidad con la que están saliendo nuevos tratamientos y se están probando esa combinación de terapias, esto que sea velocidad de crucero y que no solo por mí, evidentemente por mí ahora, sino por mí y por todos los que están y por todos los que vendrán. Pero al final es que es lo único. Es lo único. Yo ahora, mi futuro, y así lo digo, pasa por la investigación en cáncer. Y entiendo que la gente se mueva por causas, por que les toque más de cerca. Hay mucho movimiento social con el cáncer de mama. No hay tanto movimiento pese a las cifras y las estadísticas de prevalencia que has dado al principio, no lo hay en el cáncer de pulmón. Pero fíjate una cosa, todo lo malo que significa que las cifras de pacientes mujeres están aumentando por ese boom de independencia de los años 70, de empezar a fumar para reafirmarse en una sociedad muy machista, que al final ¿Mm? seguimos los pasos de Estados Unidos. eh, Solo espero que
toma de conciencia, creo que esa ayuda y esa potencia va a venir de las mujeres, como ha venido en el cáncer de mama. Cáncer de mama, no olvidemos que hay también hombres, evidentemente son los menos. Y ahora el cáncer de pulmón ha sido predominantemente, creo, me lo dices tú, ¿En qué? ¿En hombres o mujeres a qué te refieres? masculino, Sí, sí. ha sido Pero lo que masculino. aumenta es la prevalencia en Ha mujeres aumentado la prevalencia. estos últimos Entonces, años. yo creo que conforme aumente Bueno, la la incidencia, o sea, cada vez prevalencia, sí, tenemos en bueno, cuenta que sí, las la mujeres. incidencia, sí. Exacto. No sé, y espero que haya más movimiento, pero tampoco podemos pedir que haya movimiento o solidaridad solo con un tipo de tumores. Es que al final son los gobiernos, el español, el autonómico, la creación de instituciones, de creación de becas, de donaciones, creación de fundaciones, los que van a ser importantes y primordiales En en todo que esto. esto avance. Entonces eso hay que patalearlo, para el cáncer de mama, para el cáncer de pulmón, para muchísimos otros que están todavía menos investigados, pero que la investigación se prueba y se ha probado y suele prueba viviente de que es el camino, No tienes dudas. vamos, Ninguna. ninguna, ninguna.